En esta ocasión deseo compartir con ustedes unos datos acerca de la vida de Timoteo, un joven de fe y uno de los personajes más inspiradores de las Escrituras, no solamente para los jóvenes, sino para toda aquella persona que esté deseosa de servir al Señor. Y podemos notar alguna información relacionada con él. Primeramente, hablando acerca de su origen y su fe. El nombre de Timoteo significa yo honro a Dios y está formado de dos palabras griegas, de la palabra timao, que significa honrar, y de la palabra teos, que significa Dios. También otra de las cosas que las Escrituras nos muestran era de que su madre era judía y su padre era griego, y también las Escrituras nos enseñan de que fue instruido por tradición de su abuela Loida y las enseñanzas de su madre Unice en las Escrituras. En ese sentido había tenido personas que habían sido muy buenos mentores para que él fuese un joven de fe. Y también las Escrituras nos enseñan de que los creyentes daban buen testimonio respecto de su persona. El nombre de Timoteo es mencionado 24 veces en las Escrituras, y el libro que más lo menciona es el libro que más menciona su nombre, es el libro de Hechos, que lo menciona 6 veces, y donde se concentra el 25% de las menciones de su nombre en las Escrituras. También, hablando acerca de su llamamiento, las Escrituras nos mencionan de que su llamamiento había sido confirmado por Dios para su ministerio. Es por eso que leemos en 1 Timoteo 1:18, donde el apóstol le dice: este mandamiento, hijo mío, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y en 1 Timoteo 4:14 le dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. También se le recomienda avivar el fuego del don que le había sido dado en 2 Timoteo 1:6, cuando el apóstol le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dios le había dado dones y lo que él tenía que hacer que era desarrollarlos y cultivarlos. También las Escrituras nos enseñan de que Timoteo ayudó al apóstol Pablo a predicar en la ciudad de Corinto y lograron que muchas personas se convirtieran al Señor. También las Escrituras nos enseñan de que Timoteo, respecto de su carácter, era una persona tímida. A pesar de eso, el apóstol le recomienda a la iglesia de Corinto que no le tengan en menos, sino que le encaminen en paz. También las Escrituras nos enseñan de que Timoteo estaba con Pablo cuando él escribió la carta a los romanos. Acerca de su ministerio, las Escrituras tienen información muy interesante. Primeramente se nos habla de que Timoteo fue dejado en Éfeso para hacerse cargo de esa iglesia, y hasta donde se sabe según la historia, era la iglesia más grande en términos de números de las que fue fundada por Pablo. Pero es muy interesante de que Pablo consideró a Timoteo una persona que podía representar dignamente la labor en esa iglesia. También las Escrituras nos enseñan de que Timoteo estuvo preso, y el escritor de Hebreos menciona que en Hebreos 13:23 de que Timoteo está en libertad y que lo informen a los demás hermanos de la congregación. También una de las cosas que las Escrituras nos enseñan era que Timoteo era un hombre muy afectuoso. En 2 Timoteo 1:4 el apóstol le dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de tu gozo. También acompañó a Pablo en su viaje hacia Jerusalén, y en ese viaje fue donde Pablo fue apresado y donde él, para poder librarse de los judíos, apeló a César para escapar de sus manos. Hablando acerca de la iglesia de Éfeso, podemos ver dónde era que estaba ubicada. La iglesia de Éfeso estaba ubicada en la actual Turquía, y ahí ustedes pueden observar dónde era que se encontraba, y estaba también muy cerca de un lugar que para nosotros es conocido, la isla de Patmos, que es donde Juan al final de sus días recibió la visión del Apocalipsis. Pablo le da una serie de consejos a Timoteo que definitivamente vale la pena considerar. Uno de ellos es cuando le dice en 2 Timoteo 1:7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. También en 1 Timoteo 4:12
el apóstol le dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En 1 Timoteo 5:23, el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo de que ya no beba agua, sino que beba un poco de vino por causa de su estómago y de sus frecuentes enfermedades. Y esto habla muy bien de Timoteo, de que a pesar de que su salud no era muy buena, con todo ello trataba de servir al Señor, y por lo que vemos en las Escrituras lo hacía con excelencia. También se le recomienda que sea prudente en la forma en la que se relaciona con los demás. Es por eso que Pablo le recomienda de que a los ancianos debe exhortarles como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madre, y a las jovencitas debe tratarle como que si fuesen sus hermanas. Otro de los consejos que Pablo le da a Timoteo es lo que le recomienda en 2 de Timoteo 3:14, cuando le dice que persiste en lo que ha aprendido y que ha sabido las Escrituras desde su niñez, las cuales le pueden hacer sabio para la salvación. También otro de los consejos que Pablo le da a Timoteo en 2 de Timoteo 1:6 le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo había recibido la imposición de manos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le había transmitido la autoridad de Dios, pero le recomienda de que trabaje ese don, que lo desarrolle para la gloria de Dios. También en 1 de Timoteo 1:18, el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo este mandamiento: hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. También una de las cosas que Pablo le recomienda a Timoteo es que sea cuidadoso en su ministerio. Es por eso que en 1 Timoteo 5:22 le dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Siempre el apóstol, dándole consejos a Timoteo, le recomienda en 1 de Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. También en 1 de Timoteo 4:7, el apóstol le recomienda a Timoteo que se ejercite para la piedad, porque entre otras cosas la piedad tiene fruto para la eternidad. Y también le recomienda que tenga cuidado respecto de sí mismo y de la doctrina. Es por eso que en 1 Timoteo 4:16 le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. También Pablo le recomienda a Timoteo que aprenda a disfrutar las cosas que Dios le ha dado. Es por eso de que en 1 Timoteo 6:6 le dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Posteriormente le hace la advertencia de que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En 1 Timoteo 6:12, el apóstol le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Timoteo fue un joven que, a pesar de su juventud, a pesar de su salud débil, servía al Señor fielmente, y tan es así, tan excelente era su servicio, que Pablo lo consideró entre aquellas personas que le ayudarían a predicar el Evangelio en esa época de la historia. Así que para nosotros Timoteo queda como un buen ejemplo acerca de que un joven puede ser una persona consagrada a Dios. Un joven en las manos de Dios puede ser una persona muy especial. Un joven en las manos de Dios puede prestar un servicio muy importante, no solo para gloria de Dios, sino para testimonio de creyentes y de no creyentes. Siempre les invitamos a que usted pueda estar pendiente de nuestros videos, los cuales están en YouTube, en Conozcamos las Escrituras. Ahí usted puede ver todos nuestros videos, puede suscribirse y puede recomendarlo libremente a sus amigos. Saludos.